departamento y que no compartimos con otra familia. Evidentemente, un grosero desconocimiento de cómo se componen los barrios, las familias, de cómo está compuesto el hogar, de cómo están compuestos nuestros hogares y de cómo nosotros convivimos. No es un problema de la economía como están queriendo decir la élite política de nuestro país. Les voy a decir por qué. Porque no es por falta de recursos o de dónde va a salir esa plata. Vamos a detenernos un rato en datos económicos. El problema no es que no existan los recursos en nuestra economía, en la economía paraguaya. El problema es su distribución. Vamos a suponer que el problema es la distribución. Es uno de los problemas. Vamos a ir a algunas cifras anuales que comparte con nosotros. Dice, 150 millones de dólares es el subsidio a hogares sin ninguna protección social durante el distanciamiento. ¿De dónde? Dice, bueno, es mucha plata. Sí, pero eso hace solamente al 5% del impuesto a la soja, de la reducción de la elusión transnacional por precios de transferencia. 150 millones, 5% de impuestos. 5% de impuestos a la soja. 65 millones de royalties disponibles hoy. 65 millones de dólares disponibles de los royalties. Tenemos también 100 millones de dólares en subsidio familiar para funcionarios. 100 millones de seguros VIP, que es el seguro social privatizado. 400 millones ganó el sistema financiero privado en el 2019. 400 millones de dólares. 400 millones de dólares ganó el sistema financiero privado en el 2019. Y más de 1.000 millones de dólares gana el banco para los bancos en la crisis de los 90. Esa crisis que, bueno, muchos de nosotros podemos recordar, eso fue lo que gastó. Entonces, el tema es, cuando el Estado decide en qué gastar, cómo va a distribuir ese dinero. Entonces ahora nos dicen, no hay para quién, porque para hacer leyes especiales para salvar determinadas empresas, en el Parlamento siempre se encontró dinero y se encontró de dónde sacar ese dinero. Pero como ahora se trata del trabajador y de la trabajadora y de los sectores más vulnerables, entonces dicen que no hay dinero y que es por la economía, por la salud de la economía. Y nosotros tenemos que fuertemente decir que la salud nuestra, de nuestra familia, siempre tiene que ser lo más importante y que el Estado vea cómo resolver. Ya hay una propuesta concreta, con montos específicos que puede sostener este subsidio y ayuda social. 5%, no le estamos pidiendo el 95%, no, 5% para poder sostener esta política de ayuda. No hace falta repetir los datos estadísticos de las muertes y de cómo los países que aflojaron, flexibilizaron, prefirieron, digamos, sostener las cosas como estaban, la cantidad de muertos que existen es realmente abrumador, es realmente angustiante. Nosotros no tenemos que permitirle a las autoridades llegar a esa situación. También les quiero decir que el limpiador, la limpiadora, el anestesista, el técnico que trabaja en el laboratorio, el médico, la enfermera, toda esa cadena de trabajo, el chofer de la ambulancia, el chofer de logística,
la señora que trabaja en la cocina de los hospitales, eh, la persona que reparte el alimento para aquellas personas que estén internadas. Toda esa cadena amplia de trabajo, nosotros decimos son nuestros héroes. Pero lo que nosotros y respetamos y valoramos muchísimo ese trabajo. Pero son personas, no tienen poderes especiales, no son superhéroes que tienen poderes especiales que les va a proteger del virus. Son personas que están trabajando, poniendo en riesgo su vida, por lo tanto nosotros tenemos que, y que tienen hijos, hijas, que son hijos, que son hijas, que tienen familia y que tienen que salir a trabajar para poder garantizar esta cuarentena. ¿Cómo vamos a expresar nuestra solidaridad y nuestra admiración? Primero, reconociendo que no son superhéroes, que son seres humanos, que son trabajadores, que tienen familia, a los que cuando pase toda esta situación de cuarentena también van a querer compartir y abrazar. Muchas de las costumbres que nosotros tenemos se va a modificar, se va a tener que modificar. Compartir el tereré, el tocarnos la cara todo el tiempo, es difícil, es un hábito que todos tenemos. El tema de lavarnos las manos, el tema de la prevención de manera permanente en nuestra casa va a tener que continuar. Pero ahora, para que pueda continuar eso, la lucha que nosotros tenemos, primero que nada, es poder continuar la cuarentena hasta el 12 de abril. Y que el 12 de abril nuevamente se vuelva a hacer una evaluación estratégica, digamos, de los diferentes sectores para ver cómo evolucionamos, cómo sostenemos, en qué se avanzó, cuántos respiradores ya se compraron, cuántas camas de terapia fueron adecuadas, cómo está la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de salud. Vuelvo a repetir, desde el guardia, el que acomoda los vehículos en el estacionamiento, el limpiador, la limpiadora, la señora que prepara los alimentos en la cocina, el enfermero, la enfermera, el técnico de laboratorio, el bioquímico, el biólogo, el médico familiar, el médico clínico, todos ellos. Es una situación que no puede ser desatendida y la cuarentena tiene que ir hasta el 12 de abril. Esta comprensión que tenemos que entender entre todos es una comprensión que va a marcar un antes y un después. Esta exigencia que le vamos a hacer al gobierno de desarrollar las políticas de asistencia que son necesarias, todas las medidas sociales, económicas, que deben ser emprendidas de manera responsable. No puede una vez más el gobierno dejar sobre las espaldas del trabajador sostener esta situación de crisis, como ya está siendo sostenida por las ollas populares en los diferentes barrios, en los diferentes lugares de vida y residencia de los compatriotas. Gente que tiene un poquito más, comparte. La frase que dice y que veo en todas las redes sociales es: donde comen 2 pueden comer 3, donde comen 3 pueden comer 4. Y se organiza esa red de solidaridad. Debería tener vergüenza la clase política de no tener capacidad orgánica, organizativa de responder a esta demanda. Porque pensemos bien, pensamos que son porque son inútiles, porque son incapaces, y no porque ser incapaz y demostrar inutilidad está haciendo una política para dejarnos en la desesperación y que terminemos creyendo nosotros, que somos nosotros los que pedimos volver a trabajar, y que el sector empresarial, ese sector más rico de Paraguay, que es el que más gana y es el que menos paga impuestos en nuestro país, al que le estamos exigiendo al Parlamento Nacional, al Gobierno Nacional, que si va a sacar una ley de emergencia, que en esa ley de emergencia no sea una ley paliativa, no sea una ley que dice te retrasamos por 3 meses tu deuda, pero después vas a pagar en cuotas. No, que reconozca la inequidad, la injusticia tributaria y que modifique esa realidad. Ahí le vamos a llamar patriotas.
Antes no. Antes darnos su 20% por 2 o 3 meses es un gesto, pero no significa absolutamente nada para modificar las condiciones de vida que nosotros tenemos en nuestro país. Y lo que debemos exigir es eso, esas modificaciones que son radicales y que son necesarias y que han sido postergadas, porque no existió ningún presidente en nuestro país, en la era democrática, que haya tenido el patriotismo y la valentía que se necesita para enfrentar al sector más rico de este país y decirle que es justicia tributaria pagar impuestos. Pagar impuestos. No le estamos diciendo que le vamos a expropiar la riqueza, ni no sé qué, y todo ese tipo de cosas que andan diciendo por ahí. Bueno, vuelvo a repetir, nuestra lucha hoy es una lucha por la vida, es una lucha que tiene que permitirnos estar todos juntos cuando pase la cuarentena, es una cuarentena sin hambre. Para eso exigimos que desde el Estado se tomen todas las medidas. Nos sumamos al llamado que hacen los estudiantes secundarios del país para que la merienda escolar llegue a donde está el niño o la niña, y eso pueda servir también de un soporte, donde seguimos alentando y admiramos la solidaridad en realidad de aquellos que tienen un poquito, y que están donando 1 kilo de arroz, 5 kilos de azúcar, 1 litro de aceite, y que están haciendo posible que con sus donaciones las ollas populares, sea por el método, los diferentes métodos de organización y de trabajo que están desarrollando en los barrios, pueda llegar un plato de comida a tu vecino o a tu vecina. Tenemos que hacer que ese sector más rico de nuestro país, que son la minoría absoluta y que hoy están diciendo que dejemos morir a nuestros seres queridos que tienen más de 60 años, que le pongamos en riesgo a toda nuestra familia y que pongamos en riesgo nuestra vida, sientan vergüenza. Porque incluso muchos de ellos, como Pedro Fadul, alguna vez quiso ser y se candidató a presidente y quiso ser presidente de nuestro país. Imagínense qué desgracia para nuestra república. Pero hoy tenemos que unirnos todos los trabajadores y trabajadoras de los diferentes sectores. La pelea no es entre el trabajador informal o el trabajador que está formalizado, el que tiene RUC o el que no tiene RUC. Acá tenemos que unirnos todos los sectores para poder entender dónde el Estado tiene que direccionar todo el peso. Y es sobre aquellos que siempre ganaron mucho, no pagan impuestos o pagan muy poco impuestos. La necesidad que tenemos del agua potable y saludable en el departamento central. Necesitamos patriotismo, necesitamos que el agua llegue a esas más de 800.000 familias que no tienen agua potable en el departamento central. Exigir la cuarentena también es exigir estas modificaciones estructurales que necesitamos que se hagan ahora para que pueda funcionar. De lo contrario, nos están mintiendo. De lo contrario, están eligiendo nuevamente continuar con el status quo. ¿Qué significa esto? Que las cosas continúen como están, que permanezcan, que nada se modifique, que el rico cada vez sea más rico, que el pobre cada vez sea más pobre. Nunca tuvimos acceso a terapia. Luchemos por tener un sistema de salud universal. Este es el momento. Acompañemos al sector de blanco en esta lucha y en esta convocatoria que están haciendo. Pero no nos dejemos engañar. Cuando nos dicen que no hay recursos, acordémonos de cuántas veces salvaron a pequeñas industrias que en realidad son grandes industrias, no es la despensa de Doña Juana. Cuántas veces el Estado intervino para sostener al sector financiero, a los bancos. Cuántas veces nos escuchamos que inyectaron dinero, mucho dinero, para salvatajes de empresas. El tema es cuando se trata de nosotros y cómo actúan cuando se trata de nosotros. Nosotros, la gente trabajadora, la gente que sostiene nuestro país. Les vuelvo a repetir,
Convocatoria autoconvocatoria ciudadana, cacerolazo por la vida. Le invitamos a sumarse a esta causa. Hoy las protestas en 2 horarios. A las 10 de la mañana, en un rato más. Y después, como ya es desde hace un buen tiempo, desde que inició la cuarentena, a las 20 horas. Vamos a salir a aplaudir, a hacer ruido con algo. Si es posible, si te es posible filmar o sacar fotos y subir a las redes sociales, etiquetando a las autoridades para que vean que estamos en esta protesta y que estamos unidos para poder salvaguardar nuestras vidas. Te recordamos que tomes todas las medidas sanitarias de precaución en tu casa, que si un miembro de la familia tiene que salir a trabajar, también tome las precauciones al llegar para no transmitir, para no poner, ya se está poniendo en riesgo, y para no poner en riesgo a los demás miembros de la familia, donde en esta situación de cuarentena recordemos que no todos tenemos las mismas condiciones de vivienda, que las viviendas en nuestro país es precario, y que justamente en esa situación de precariedad y de pobreza en la que vive la mayoría de nuestros compatriotas es donde mayor se ha organizado la solidaridad, y que esa solidaridad nos permita reencontrarnos con nuestra humanidad, reencontrarnos con esta parte donde podamos superar el egoísmo. Aquí no hay el sálvese quien pueda. El que vos tengas mínimas condiciones para hacer la cuarentena, pero que el resto y la mayoría de la población no pueda estar en cuarentena y no se den las condiciones para hacerlo, no te va a salvar. Por eso que hoy, más que nunca, es importante organizar la solidaridad, organizar la protesta, y cuando organizamos la protesta, sepamos que hay un 5% de retención que se puede hacer a los ojeros en nuestro país, que puede salvar la vida de muchos de nosotros. Ya nos endeudó el Estado a todos los trabajadores y trabajadoras. Es hora que ese sector más rico, más poderoso y evidentemente más miserable de nuestro país pague los tributos que tenga que pagar. Es una cuestión de justicia tributaria. Tenemos que exigir que el sistema de salud en nuestro país sea de un sistema universal, de atención universal para todos, que la protección social llegue para todos, porque todos, vuelvo a repetir, estés formalizado o no formalizado, es el trabajador y la trabajadora la que sostiene o el que sostiene la economía en nuestro país. No nos dejemos engañar. Ante esta consigna de la vida o la plata, elijamos siempre la vida. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana. Le volvemos a recordar que esta convocatoria que se está haciendo es una convocatoria que surgió por las redes sociales, que está desde hace muchísimo tiempo y que ya lo hicieron, que lo hacen en otros países también, y que necesitamos sumar nuestra voz. Hoy, en minutos, cuando el presidente de la República anuncie cuáles son las medidas y cómo va a continuar, que no haya elegido la plata, sino la vida. Pero para eso necesita sentir, no solamente como están diciendo, el presidente va a tomar la decisión por la presión de los empresarios. No, que el presidente sepa que siendo presidente uno vive presión de todo tipo, siendo político, pero que tiene la posibilidad de elegir entre la vida o la plata, y que se sienta la solidaridad y la presión ciudadana para tomar esta decisión. Finalizamos el programa diciéndote algunos protocolos de cuidado. Protocolos de cuidado para entrar a la casa.
Dice, no toques nada al llegar. Sácate los zapatos y déjalos afuera. Desinfecta con alcohol de 70% todo lo que hayas tocado. Desinfecta canillas y picaportes con alcohol o lavandina. Desvestite y poné la ropa que llevabas puesta, ¿verdad?, en una bolsa para luego llevar al lavarropas. Toma una ducha tibia, aseándote con jabón todo el cuerpo. Desinfecta con alcohol tu celular, los lentes, los accesorios, los anillos, todo. Las bolsas y provistas del súper deben ser desinfectadas. Lávate las manos, desinfectarlas las veces que sean necesarias. Recordá que la desinfección absoluta es imposible, lo que se busca es evitar el riesgo. Y como nosotros también queremos recordarte la importancia de la solidaridad, la importancia de la organización, la importancia de exigir en este momento los cambios estructurales. No parches, no caridad. El trabajador, la trabajadora, el paraguayo se merece todo el respeto y la dignidad que nos da el hecho de que todos los días salimos a trabajar para ganarnos el sustento de manera honesta. Así es que no ofendan con caridad, no ofendan con políticas parches. Es vergonzoso que de hecho se tenga que hacer una ley para que donen el 20% de sus salarios y sus condiciones de privilegio. Lo que nosotros necesitamos es que el Parlamento se reúna de emergencia, que cuando haga la ley de emergencia sea para las modificaciones estructurales, para que el que gane más pague más, para que ese sector más rico, que es el que menos paga impuestos en nuestro país, asuma su responsabilidad social con nuestro país y con la población. Que la clase trabajadora, que ya paga sus impuestos y que va a pagar la deuda, pueda quedarse en la cuarentena, pero sobre todo una cuarentena digna, que sea una cuarentena sin hambre. Así es que te invitamos a que ahora, en minutos, te sumes a la protesta. Nosotros también lo vamos a hacer y vamos a subir a nuestras redes sociales para que desde tu casa o desde el lugar de trabajo, porque tuviste que salir a trabajar, sepan que en Paraguay elegimos la vida. Muchas gracias por haber estado conectado hoy, por todos los mensajes. Muchas gracias al servidor comunitario que está organizando las ollas populares, que está organizando el banco de alimentos. Muchas gracias al trabajador y trabajadora de la limpieza, al técnico, al bioquímico, a la enfermera, al médico, al chofer, a todos aquellos que están haciendo posible que funcione lo mínimo para que todos juntos podamos superar esto. Y que hoy no venza la patria sojera, sino que aquella patria que nos convoca a mostrar nuestra humanidad, nuestra verdadera humanidad, solidaridad, organización y a protestar y a defender nuestros derechos. Sin vida no tenemos absolutamente nada. La defensa del derecho a la vida es una defensa que hoy nos convoca a todos los paraguayos y ojalá avergüence a aquellos que están diciendo que eligen el lucro ante nuestras vidas. Fuerza y arriba Paraguay.